Buenos días, bienvenidos a este su canal de abandono y entrega. Hoy les voy a comentar sobre este libro del que ya les he hablado en otros videos. El título es La Divina Misericordia en mi alma, diario de Santa María Faustina Kowalska. Este libro en su mayor parte son diálogos, son conversaciones entre Jesús y Santa Faustina. Y las letras un poquito más grandes y más oscuras nos indican que son las palabras de Jesús. Y estas otras, un poquito más claras y más chicas, son palabras de Santa Faustina. Y este día les voy a compartir una de mis experiencias con este libro. Pertenecía yo a una asociación religiosa que estaba aprobada por la Santa Sede. Y fue cuando obtuve este libro. Y en ese tiempo lo hojeé nada más porque quería ser obediente y fiel a la espiritualidad de esta asociación. El fundador nos había recomendado que en los primeros años nos empapáramos de esta espiritualidad y que nos concentráramos en la Biblia y en los libros que él tenía publicados, y que después de un tiempo podíamos, y hasta que era conveniente, que utilizáramos otros libros. Pasaron los años, por cuestiones de salud tuve que retirarme de la asociación, y fue cuando empecé a leer el libro, el diario, y lo encontré interesante, pero lo leí en ese tiempo como se lee a cualquier otro libro. Pero cuando apliqué los métodos de oración que había aprendido de la espiritualidad de esta asociación, pues todo cambió. Nos habían enseñado que cuando Dios habla a una persona, tomara esas palabras para mí, que me estaba hablando Dios a mí. Por ejemplo, que cuando en la Biblia aparecieran nombres de personas, yo me pusiera en el lugar de la persona. Así es que esas personas que Jesús decía, o Dios, eran para mí. Y las palabras de las personas las tomara para mí, las hiciera mías, y con esas palabras hablara yo con Dios. O sea que empezaran a hablar con Dios de persona a persona. Y esta conversación era para que me llevara a una relación más íntima con Dios. Como les dije, me retiré de la asociación por cuestiones de salud. Y los médicos que yo consulté me dijeron que no podían hacer nada por mí. Una noche que no podía dormir por los malestares de la enfermedad, por las preocupaciones que yo sentía que se clavaban en mi mente y me torturaban, y no podía sacarlas de mi mente, porque también tuve que dejar de trabajar. Pues estaba así cuando recordé que no había cumplido con mi compromiso con esta espiritualidad de la asociación, que era mi oración diaria. Pues agotada, sin ánimo para nada, dije, por lo menos voy a leer un poco del libro, del diario de Santa Faustina. Lo tomé, lo abrí así, nomás lo abrí, y
y les voy a compartir las palabras de este diálogo, que es el número 1487. Y pues naturalmente, ¿verdad? Estas palabras las hice mías, que era Dios el que me estaba hablando. Y dice: oh alma, te veo tan doliente, veo que ni siquiera tienes fuerzas para hablar conmigo. Por eso te hablaré solo yo, oh alma. Y hasta allí llegué, aunque el diálogo es largo, hasta allí llegué, porque las lágrimas ya no me dejaron seguir leyendo. Sentí que Dios estaba allí, porque ¿cómo sabía que estaba sufriendo? ¿Qué me preocupaba? Y como ya no necesité palabras, solo me abandoné, me entregué en sus manos y me dejé llenar de su presencia amorosa, sintiendo su comprensión, su consolación, y poco a poco me quedé dormida. Comparto esta experiencia porque pues naturalmente, al encontrar esta riqueza espiritual que contenía este libro, pues uno quiere compartir con los familiares, con los amigos. Recuerdo que compré otros libros y le regalé a mi madre, a mi hija, y con la primera que compartí fue con esta persona a la que yo consideraba muy espiritual. Y le hablé del libro y me dice: ese libro lo he leído, pero no me impresionó, no me interesó, María. Pues yo quedé sorprendida porque dije que no entendía por qué no lo había entendido, por qué no lo encontró interesante. Y es que este libro no se lee como los demás libros, porque no cuenta una historia como los demás, ¿verdad? Que empieza uno al principio y continúa y al final, ni está en orden cronológico. Más bien son conversaciones, como les dije, diálogos entre Jesús, mayormente entre Jesús y Santa Faustina. Y como les dije, esas conversaciones están numeradas. Y cada conversación, cada diálogo está tan lleno de un mensaje, lleno de riqueza espiritual, que puede uno quedarse meditándolo, reflexionándolo, dejando que las palabras tomen vida en mi corazón, en mi mente, en mi ser. Porque llega un momento, como les dije, que hasta allí llegué, porque pues ya no necesité palabras para seguir, sino que era de corazón a corazón, de espíritu a espíritu. Y como les decía, se queda uno reflexionando, meditando y tratando de entender qué me está diciendo Dios a mí, para mí, qué me quiere decir Dios que aplique para mi vida. Y esa noche lo que yo llegué a comprender, que si uno mi sufrimiento a Dios, Él lo transforma en sabiduría. Y esa noche lo que yo pude entender fue que me ayudó a conocer un poco más a Dios, a comprenderlo un poco más, a comprender, porque sentí su gran amor por los que sufren, su comprensión, su ternura. Y entonces lo que yo tenía que aplicar para mí, lo que yo entendí fue que, y sí, traté de ser un poco más comprensiva con los que sufren. Pues este libro, como han de saber, entró a formar parte de mis favoritos.
la Biblia, todos los libros de este padre, el fundador de la asociación a la que pertenecí. Y pues espero a ustedes también les lleguen estas palabras a su corazón. Y lo comparto por si alguien ya tiene el libro. Y como les dije, los párrafos, los diálogos están numerados. Y les repito que compartí con ustedes el diálogo 1487. Miren, todo desde aquí y sigue hasta la siguiente página y hasta la otra. O sea, unos son cortitos y otros largos. Pero como les dije, yo no tuve que leerlo todo. Esas palabras me llegaron y allí me quedé, gozando de su amorosa presencia. Bueno, recuerden abandonarse y entregarse en las santas y divinas manos de nuestro Padre Dios. Nos vemos en el próximo video. Adiós.